Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Carlos Valerdi, que bien, él nos va a explicar su experiencia en el área de ciberseguridad. De igual manera, también ha brindado tecnología a muchas empresas, ayudado a la transformación digital de las mismas. Y pues bien, Carlos, ¿cómo te encuentras el día de hoy? También están mis compañeros por aquí de La Jaula del Nube, del grupo Elite de Logec y de Buxe, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Buxec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Carlos Julián Valerdi, que es experto en ciberseguridad y un profesional de la tecnología informática, telecomunicaciones y transformación digital, con más de 15 años de experiencia en grandes organizaciones y más de 25 años dedicado al mundo de la tecnología informática. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, Carlos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí también es un honor que me hayan invitado y que me hayan tenido en cuenta para esto. Y bueno, espero poder aportarles mi granito de arena, mi visión del mundo de la ciberseguridad y de la tecnología. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Bien, Carlos, pues la primera pregunta obligada es, ¿desde qué edad surge esta inquietud, sobre todo por la informática, o tocaste los ordenadores y posteriormente, ya como tal, la ciberseguridad? Bueno, qué gran pregunta. Nos da para hablar mucho eso, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de resumirlo. Yo desde muy pequeño siempre estuve muy vinculado a la parte de tecnología porque, bueno, tuve la suerte de tener un abuelo que se dedicaba a ser técnico de otras cosas, de radio y televisión, y me introdujo en este mundo cuando yo era muy chiquito. Y a través de eso empecé a conocer con 9 años, tengo 38 y no me da vergüenza decirlo, así que el que tenía dudas, tengo 38 años, y desde los 8 o 9 años empecé a tener mucha curiosidad por la informática. En Argentina esto todavía era algo muy raro, ¿no? Porque no había, todavía en esa época, estamos hablando del año 92, 93, todavía no era algo demasiado masivo. Y bueno, me empecé a interesar por eso, empecé a meterme en este mundo de a poquito, en la escuela, intentaba hacer algún curso, comprar alguna revista que estuviera relacionada con la informática. Y bueno, en el año 94 me cayó mi primera computadora, un procesador 386 que se llamaba Connecticut, un Intel. Y bueno, ahí empecé, digamos, a hacer mis primeras, como dicen aquí en España, mis primeros pinitos con la informática. Y fue algo que, bueno, nunca más solté. Ya en ese momento tenía clarísimo que yo quería ser ingeniero de sistemas o algo relacionado a la informática y que me quería dedicar toda mi vida a esto. Y bueno, hasta el día de hoy así ha sido, por suerte. Es bastante importante aprender sobre seguridad informática, aunque sea a un nivel básico, ya que los niños y los adultos mayores son los que se puede decir que corren más peligro en Internet por el desconocimiento. ¿De qué manera tanto niños como adultos mayores podrían empezar a adentrarse en el mundo de la tecnología y la seguridad informática? Bueno, a ver, mm, esto es una cosa interesante y en la que yo he tratado siempre de, como digo, de hacer escuela, ¿no? De tratar de educar en este sentido. Y el que me siga en mis redes sociales o el que haya leído mis artículos en las revistas, podrá ver mi sesgo educativo en todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que entender todos, sobre todo nuestra generación, que somos la parte más productiva en los países, es que nosotros estamos en el medio entre una generación nativa digital que ha nacido ya con un dispositivo en su mano, prácticamente, en que podemos decir que desde que sale del vientre de la madre alguien está con un móvil filmando ese momento, y una generación que es la generación de nuestros padres, que es una generación que empezó casi diría antes de la televisión. Y antes de la televisión estoy hablando ni siquiera televisión color. Entonces, nosotros somos como ese nexo, ¿no? En el que tenemos que mediar y tenemos que tratar de equilibrar esa balanza. Yo siempre digo lo mismo, tenemos una tendencia a resistirnos a todo. El ser humano por naturaleza se resiste a los avances y es normal que eso ocurra porque nos sacan de nuestra zona de confort, de nuestra zona conocida, y eso genera resistencia en cualquier persona, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer desde nuestro lugar
es educar, es informar y que la gente sepa, tanto los adultos mayores que no son nativos digitales, que no nacieron con este tipo de tecnología, vamos a ser concretos, estamos hablando de tecnología informática, de un teléfono móvil, de internet, ellos no nacieron con eso, nacieron con otro tipo de tecnología y los niños que hoy están todo el día con un móvil o con una tablet o conectados a internet, a las redes sociales y demás, tenemos que tratar de hacerles ver a los adultos mayores la parte buena de la tecnología, cómo los puede ayudar, porque la tecnología siempre va a ayudar, siempre que sea bien utilizada, va a ayudar, y a los niños cuáles son los peligros que la hiperconexión les va a generar, los peligros a los que están expuestos. De hecho, en la última nota hablo de esto, ¿no? De la cantidad de datos que generamos y no nos damos cuenta que estamos exponiendo totalmente nuestra vida a Internet o a las redes sociales y que eso nos deja totalmente vulnerables para cualquier cosa, para que nos hagan un phishing, para que cuando estemos de vacaciones nos puedan entrar a robar a nuestra casa, que eso no sería un ciberataque, pero es un ataque al fin, que nos puedan robar nuestras claves bancarias y robarnos el dinero o nuestras criptomonedas, el que haga criptomonedas, o exponer a los niños a situaciones, por más desagradables, tampoco quiero ser demasiado explícito, pero sabemos a los peligros que se expone una criatura cuando su padre publica en internet a qué jardín va o con qué compañerito está jugando, en dónde, con qué coche lo hemos llevado, a qué hora y en qué lugar. Lo estamos exponiendo, estamos dejando que cualquier cosa pueda pasar. Entonces, yo creo que tenemos que ser esa generación que equilibre la balanza para decir, la tecnología es buena y nos ayuda, pero también tiene sus peligros y hay que saber tratarlos y hay que saber educar y hay que saber poner límites con todo este tipo de cosas. La verdad que sí, totalmente de acuerdo. Hoy por hoy, el avance que estamos teniendo, como acaba de mencionar, es un mundo hiperconectado con todo lo que se viene. Hay que tener, no cautela, hay que estar bien informado y sobre todo, de alguna manera colaborar, porque en realidad lo que se hace con estos podcasts y, y en general, digamos, la idea es informar, porque lamentablemente en las redes se distorsiona a veces el sentido de lo que es ciberseguridad, lo que es un hacker, etcétera, ¿no? Tengo entendido que tenés conocimiento que me parece la verdad muy interesante y es un tema muy, me apasiona bastante la verdad, lo que es el tema de, el tema de lo que es mayorista de valor, Ujú. ¿no? Tenés experiencia en eso, ¿no? En el tema medioambiental y demás. ¿Puedes comentarnos un poco sobre eso? Bueno, a ver, como dije al principio, actualmente yo estoy en una compañía que es esto, es un distribuidor de valor, ¿sí? Es casi un intermediario entre el fabricante de productos de ciberseguridad, los fabricantes más conocidos y algunos no tan conocidos, pero tecnologías punteras o líderes, y el cliente final. Nosotros no llegamos al cliente final, nosotros siempre vamos a través de un partner que nos acompaña, pero nosotros lo que intentamos es agregar valor al producto que vendemos. Es decir, no somos un simple compro un firewall al fabricante y se lo doy al partner para que se lo para que se lo venda al cliente. No. ¿Qué puedo hacer sobre esa tecnología? Yo te puedo acompañar a vos partner o a vos cliente en configurar ese firewall, en capacitarte para que lo sepas usar o en decirte que no solo necesitas un firewall, sino que también podés llegar a necesitar otro tipo de tecnología. Pero para llegar a esto también hay que tener una visión muy amplia, porque no es solamente una cuestión comercial, no es compro y vendo. Esto hay que tener una visión amplia y la cabeza lo suficientemente abierta para poder sentarte con tu cliente, porque nosotros tenemos contacto con el cliente, un contacto como estamos teniendo nosotros en este momento, podemos hablar con el cliente para entender cuál es su necesidad. Pero también para entender la necesidad del cliente, tenemos que entender el negocio del cliente. Tenemos que saber qué es lo que le duele al cliente. No es lo mismo una consultora que una empresa que tenga su parte industrial o que genere energía, o una que genere alimentos. O sea, a cada uno le va a doler una cosa distinta.
Entonces, para entender y para poder acercarle la tecnología necesaria para poder ayudarlo, hay que entender el negocio. Y para entender el negocio, muchas veces, más que hablar, hay que escuchar, ¿sí? Y a veces ni siquiera los clientes a veces entienden muy bien cuál es su punto más débil. Entonces, también en eso intentamos acompañarlo. Como mencioné también al principio, esto yo lo hago hace 10 meses, o sea, es una faceta totalmente nueva para mí porque yo no vengo de hacer preventa, no vengo de vender, yo vengo de comprar, yo vengo de ser cliente. Y como cliente y como director de IT y de ciberseguridad por casi más de 12 años, eh, en empresas grandes y en empresas de infraestructura donde nuestro negocio era construir, ¿sí? Construir un gasoducto, construir una planta o gestionar un instituto de energía nuclear de los más importantes del mundo y poder dar soporte a esa gente para que haga investigación en lo nuclear y demás, te da esa visión, ¿no? Decir, bueno, yo que ya sé qué cosas me han dolido a mí, puedo acompañar al cliente. Y en eso también creo que es importante siempre hacer llegar este mensaje, ¿no? Que los directores de IT, los directores de ciberseguridad, tienen que tener muy claro que hoy la ciberseguridad y el mundo de IT tienen que ser total y absolutamente transversales a cualquier negocio. Tienen que acompañar a cualquier negocio, pero no acompañar desde el lado que el negocio vaya y yo voy detrás por las dudas que algo pase. No, no, yo voy con el negocio, desde el principio hasta el fin, porque hoy prácticamente cualquier tipo de negocio es vulnerable a ser atacado. Un retail, una empresa que genera energía, una planta, un gasoducto, un puerto, una consultora, una empresa de salud. Entonces, yo tengo que, como director de una empresa así, tengo que tener la capacidad suficiente para primero entender cuál es el negocio de la empresa en la que trabajo. ¿Por dónde pasa el dinero, básicamente? ¿Qué es lo que a nosotros nos da? Y a partir de que yo entiendo eso, buscar mis puntos vulnerables, buscar dónde me podrían atacar y acompañar el negocio siempre. Y más en una era de digitalización brutal como estamos teniendo, donde la pandemia hizo que de golpe un médico tenga que hacer una videoconsulta. Bueno, tengo que asegurar que esa videoconsulta de ese médico que trabaja dentro de mi compañía sea segura. Y eso no se filtre y termine el video del pobre paciente dando vuelta por las redes sociales contando su problema, ¿no? O sea, tenemos que llegar a todos los puntos calientes que tenemos en la compañía. Y eso nos lo da el sentarnos y como dijo un colega, como hablábamos con un colega un día, para llegar a ese nivel hace falta tomar mucho café. Yo no tomo tanto café, tomo mate como buen argentino, pero hay que tomar mucho mate y hablar con las personas que están en el core de nuestro negocio, con los operadores de la planta, con los médicos, con los enfermeros, con el consultor, con todo y decir, a ver, ¿qué es lo que a vos te hace vulnerable? ¿Qué es lo que vos no puedes perder? ¿Qué información para vos es crítica y tiene valor? Y a ver yo cómo te puedo ayudar a que eso esté protegido y no sea vulnerable de ser atacado y la empresa al final tenga que terminar o pagando un rescate o tirando de backups, en el mejor de los casos, que sabemos que no siempre pasa, y en todos los medios de comunicación del mundo de atacaron a tal, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso requiere de aprender, desaprender, volver a aprender, y como dije, mucho mate o mucho café o lo Es que, como un o lo que compliance, les ¿no? guste. Básicamente, prácticamente es como el compliance, básicamente como Exacto. un acompañamiento y demás. Oye, pero qué interesante, la verdad que interesante, perdón por interrumpirte, es que No, ahora por que me favor. decís, es que normalmente el cliente no sabe qué quiere. ¿Te das cuenta? Siempre ellos dicen, quiero seguridad, pero no saben, y esto me parece muy interesante, que no solamente vendemos el producto o somos proveedores de marca, supongo que trabajan con varias marcas y así, Sí, sí. pero me parece muy interesante ese concepto y demás, y la verdad que está súper genial eso, y sobre todo, yo sé que no puedes nombrar compañía ni marca, pero
lo que me interesa sí es ese tipo de procedimientos y demás que están, de lo que estás comentando. No puedes dar más detalle adelante. Ahorita viene mi compañero. Pero sí, la verdad que está súper interesante esto y tengo algo ahí que lo tengo acá, pero más un ratito lo vamos a ir conversando. Bueno, tranquilo, sin problema. Bien, me gustaría me abordar el tema de los delitos informáticos, ya que siempre que hay un ciberataque, pues generalmente se deriva en esto. Analizando un poquito cómo están dando las cosas en Argentina, veo que tienen una normativa mucho más amplia que de hecho te especifica como tal que hay una unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia llamada UFESI, tienen ciertos números, también una como relación judicial que tienen los mismos, pero lejos de esto y ver que hay distintas leyes como la ley 11.179 y la ley 26.2 388, que eso es como una modificación del Código Penal. Supongo que básicamente, al igual que aquí en México, conforme se fue expandiendo esto de los delitos informáticos, pues ahí hay que irle tocando o modificando ahora sí que a la ley porque no contemplaba este tipo de situaciones, pero sí mucho más amplio que quizá en otras partes de Latinoamérica. Ahora me gustaría que nos explicaras cómo es tu sentir, ya que, bueno, aquí en México podríamos decir que hay algunas unidades, algunas policías tienen esta situación de tener la parte cyber o tener la policía cibernética, pero no es completamente en toda la República. Ciertamente también la colaboración con diputados, senadores o que haya mucho impulso de nuevas leyes relacionadas a reformar esto tampoco es como que paulatinamente surge un ciberdelito, mejoran un poco la ley, pero estamos más como a la prueba y error, pero lejos de esto, porque eso sería más que nada estarlo viendo todo por internet, cómo se siente en Argentina, pues este apoyo del gobierno, si hay sinergia, se sienten protegidos, es un poco más como que tú como investigador vas, pero realmente no tienes una respuesta efectiva del gobierno o sí existe esa colaboración. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, a ver, súper interesante cómo lo has planteado, porque, a ver, hay una cosa, quiero empezar un poquito de más atrás. Hay una cosa que tenemos que entender, ¿no? La tecnología como la conocemos, o lo que le llamamos comúnmente tecnología, que al final una silla también es tecnología, pero eh, la tecnología informática, la parte de ciberdelitos y todo, es algo, es un bebé en la historia del mundo. O sea, es un embrión. Yo creo que estamos viendo la punta del iceberg, sería exagerarlo. No estamos viendo ni siquiera la punta del iceberg. Estamos hablando de que los ciberdelitos como tal, hablemos de ciberdelitos importantes, ¿no? Con peso y que han resonado en el mundo 30 años, menos, ¿sí? Quizá el primero muy, muy, muy resonante fue WannaCry, Stuxnet, y anterior a eso habría que buscar realmente qué fue algo tan resonante como un ciberdelito, algo producido a una tecnología o a vulnerar una tecnología a través de un ataque mal llamado hacker, porque los hackers no son delincuentes, todo lo contrario, un ataque de un ciberdelincuente a una infraestructura. Entonces, como generalmente pasa, aquí en España pasa lo mismo, los gobiernos, y esto pasa en todo, pasa en los delitos de trata, en los delitos de narcotráfico, en los delitos de todo lo nuevo, llamémosle, eh, siempre la ley va a ir detrás del delito, ¿sí? Pero pasa en todo, no pasa solamente en la tecnología. Hay una analogía bastante interesante que yo creo que más allá de lo trágico de la situación, ¿no? Pero que creo que nos puede graficar muy bien un poco todo esto, es qué era, y es un planteo, y a todos los que nos estén escuchando que lo piensen 5 minutos, ¿no?
y a ver qué conclusión sacan, porque sería interesantísimo escuchar otras conclusiones. ¿Qué era de la seguridad aeronáutica antes del 11S? ¿Cómo era esa seguridad? ¿Es igual a la de hoy? No, desde ya que no lo es. ¿Alguien estaba preparado? ¿Algún gobierno estaba preparado o algún estado o algún país estaba preparado para una cosa de esa naturaleza? No. Todo lo que surgió después surgió ¿por qué? Por lo que pasó. Entonces, pasa, como digo, pasan otras cosas, pero bueno, adentrándonos en la ciberseguridad. Los gobiernos van detrás del delito, generalmente. Es verdad que en Argentina se está haciendo mucho, menos de lo que me gustaría, pero más de lo que muchos otros países están haciendo. Van muy de la mano, los países de Latinoamérica, la gran mayoría van muy de la mano con lo que pasa en España, ¿sí? Muchos países en Latinoamérica están haciendo una suerte de adaptación a lo que aquí se conoce como la RGPD, la ley o la Ley Orgánica de Protección de Datos y la RGPD, para adaptar su gestión de la información, los datos personales y demás. Se está haciendo algo bastante similar. Yo creo que de los países de habla hispana, quizá el más adelantado es España. Es España, aquí realmente, y así todo, falta mucho, pero realmente lo que se hace en materia de seguridad es súper interesante. Hace poquito hemos estado en la Cyberwall, que un evento con 5.000 personas durante 3 días. 5.000 personas durante 3 días. Eso a nivel de seguridad realmente, y eran charlas todo el tiempo, charlas y un seminario por acá y otro seminario por acá, todos llenos. Realmente ha sido algo fabuloso. Yo creo que de habla hispana no hay otra cosa así. Y es como la punta de lanza para que los países actúen en eso. Entonces, en Argentina, hace unos años atrás, hace bastante, hubo uno de los casos más resonantes de pedofilia, de trata, o sea, de intercambio de material de pedofilia a través de Internet, y quien lideraba esta red era una de las personas más conocidas en el mundo, un psicólogo que hablaba del tema, y sin embargo era él el capo de una red, ¿no? Entonces, eso sentó un precedente para empezar a mirar este tipo de delitos. Se está haciendo mucho en cuanto a lo que es el grooming, ¿sí? El ciberacoso y demás. Como digo, creo que falta, y falta muchísimo en todos los países, pero por otro lado me alegra que los gobiernos, da igual el color político que sea, a mí realmente en esto me da igual, la ley tiene que ser ley y los estados deben perseguir los delitos. Entonces me da igual si lo hace uno o lo hace el otro, es en beneficio de la sociedad. Entonces que existan leyes y regulaciones contra las ciberestafas, contra el ciberdelito, contra el grooming. Hace nada, 2 días ha salido una sanción a un banco en Argentina por una ciberestafa y el banco no hizo nada para pararlo. Entonces ha habido una orden judicial contra el banco para que el banco se haga responsable de esto. Me parece perfecto, ¿sí? Porque se supone que el vulnerable es el ciudadano. Entonces, si en este caso una entidad bancaria no te asegura que vos vas a poder hacer tus transferencias o tus operaciones en la banca de forma segura, pues te tienes que hacer responsable de lo que pasa. Entonces ya ha habido un precedente y se está trabajando en leyes, como digo, interesantes. Algunas han salido hace muy poquito, otras ya vienen de un poco más de larga data, ya se consideran delitos penales, ¿sí? Un ciberacoso se considera un delito penal, grooming se considera un delito penal, pedofilia ni hablar, o sea, es un delito penal gravísimo, y eso, bueno, yo creo que está bien y que los países tienen que tomar nota de esto. Los gobiernos tienen que tomar nota de esto y tienen que hacer lo imposible porque estas cosas se aceleren al máximo, porque el país que no tenga una ley contra este tipo de cosas, al final está omitiendo el delito. Entonces, bueno, creo que se tiene que trabajar todavía más, de forma más dura contra todo este tipo de cosas.
Algo que es bastante común son las criptoestafas o algunos youtubers ofreciendo invertir en tal lugar, las apuestas por internet y demás. ¿Cuál es tu visión de todo esto? Bueno, esto parte un poco de lo que venimos hablando, ¿no? De la educación. La gente, y esto también se ve mucho en Latinoamérica, ante la vulnerabilidad económica que hay en los países de Latinoamérica, la inflación, eh, no voy a entrar en temas políticos, pero estamos viendo cosas, gente que está por debajo de la línea de la pobreza, y a veces hoy se llaman ciberestafas, pero hasta hace unos años atrás eran estafas piramidales. Ponzi no nació hace 20 años, ¿eh? Ponzi, los esquemas Ponzi existen hace 100 o más. Entonces, lo que veo es que hay la gente al necesitar sobrevivir de alguna manera, ¿sí? Llegar a fin de mes con su salario o poder hacer algo un poquito más allá de lo que generalmente hace, cambiar el coche o arreglar su casa, son víctimas de este tipo de cosas, pero también es responsabilidad de la ignorancia, ¿sí? Eh, yo una vez hice un comentario en una charla que era sobre otro tema, sobre la energía nuclear, pero hice otro comentario pero que creo que aplica a la mayoría de las cosas, ¿no? La ignorancia hace 100 años, bueno, de alguna manera estaba justificada, ¿sí? No soy de justificar la ignorancia, pero hace 100 años uno dice, esta persona es ignorante, bueno, es que no tiene acceso a, no tiene acceso a comprarse un libro, o no tiene acceso a una biblioteca, o no tiene acceso a alguien que le explique con total y absoluta honestidad y, y- y sin ningún tipo de sesgo cómo es tal o cual tema. Hoy en día no. Hoy en día con Google, la ignorancia uno la elige. Entonces, obviamente que tampoco uno se puede guiar por todo lo que dice Google, pero sí es cierto que a veces la gente, en vez de investigar un poquito, es decir, me han ofrecido esto o me han dicho que le pase mi frase semilla de MetaMask porque me van a... Y si leo y si busco, me han ofrecido tal cosa en Google, quizá me encuentro con que es una estafa. O si antes de abrir un correo electrónico lo pienso y reviso la URL del correo que estoy abriendo, o pienso, si yo tengo una cuenta en este banco, no tengo. Entonces, ¿por qué voy a hacerle caso a lo que me está diciendo de que me van a ejecutar una deuda? Ayer mismo a mí me llegó un correo de Jeff Bezos diciéndome que era adjudicatario de 2.500 millones de dólares. Y presentándose como si yo no supiera quién es Jeff Bezos, ¿no? Entonces, pero uno tiene que tener esa, digamos, es como todo, ¿no? Esa educación, y yo creo que esto es un trabajo que hay que hacer como en su momento se hizo el trabajo de que la gente utilizara el cinturón de seguridad en un coche, ¿sí? O que la gente se ponga un casco y calzado de seguridad si va a estar en una obra porque se le puede caer algo y partirle la cabeza en dos. En esto también hay que hacer escuela y hay que educar, insistir. Esto es phishing. Cómo se puede identificar un phishing? ¿Qué cosas no tenés que hacer? ¿Por qué un banco nunca te va a pedir este tipo de información por correo electrónico? Es parte de nuestra tarea también en la radio. Y lo que están haciendo ustedes ahora, que es hiper valioso, es educar, insistir. Y si hay que repetirlo 1000 veces, pues se repite 1000 veces. Pero la gente cae víctima de estas estafas por una necesidad de salvarse, porque creen que se van a hacer ricos, y en esto, si se quiere, también un mensaje, nadie se va a hacer rico de la noche a la mañana. Son 2 o 3 personas las que han tenido la suerte de que hace 20 años o 10 años atrás les pagaran una pizza con 10 bitcoins, se le ocurrió guardarlo por ahí por las dudas y hoy es multimillonario. Es una persona. Pero eso no nos pasa a todos. Eso no es real, no es algo que es sencillo de que ocurra. Entonces, prestar más atención, desconfiar y si uno no sabe, busque o pregunte. Hoy en día preguntar es muy sencillo. Hay foro, está LinkedIn, están las redes sociales, están ustedes, estamos nosotros. Pregunten, no cuesta nada. Si demoras un par de horas más en hacerte millonario, no va a pasar nada. Pero
desconfiar, siempre desconfiar en este tipo de cosas, porque lo que digo, nadie te va a regalar dinero, nadie te va a regalar 10 Bitcoin, ni nada por el estilo. Nadie tiene por qué pedirte tu frase semilla de una billetera de criptomoneda. ¿Se entiende, no? Ni la clave bancaria, ni nada, nada de todo eso. Entonces, desconfiar siempre. Creo que esa es la base, de confiar siempre, ¿no? Justo ahora que comentaba eso, ya que lo mencionaste, me quedé con un temita del compliance, pero no importa. El tema es que cuando me hablaste, estás hablando ya prácticamente de las criptomonedas, bueno, identidad digital, privacidad, blockchain. Ujú. Una ecuación, ¿será que esa ecuación, cómo la ves? Porque prácticamente cuando se habla de criptomonedas, todo el mundo, hay personas todavía que piensan o sea, tener dinero o sea, el dinero descentralizado, de alguna manera, crea cierta desconfianza, ya que estamos hablando de confianza, ¿no? Ujú. ¿Quién lo controla? ¿Quién lo o sea, es algo que a muchas personas las tiene todavía como que dando vuelta. ¿Será, puedo comprar, puedo invertir? ¿Es recomendable? ¿Te das cuenta que hace cuánto? Creo que hace unos 2 meses estaba por los casi 40.000 y estamos en 18, 20. ¿Te das cuenta cómo ha fluctuado eso? ¿No? Ujú. Entonces, yo creo que eso nos dice mucho, ¿no? No quiero tanto entrar en esa materia, pero ya que hablamos de confianza, hablamos de ciberestafa y como la idea es educar y demás, me gustaría escuchar tu opinión personal, no empresarial, personal, sobre qué pensás de las criptomonedas, qué pensás de la seguridad de blockchain, que de ahí también surgen los NFT, el Ethereum, bla, bla, bla. Me gustaría escuchar de manera personal qué pensás de todo eso, blockchain as a service. Bueno, a ver, primero que nada, todas las opiniones que yo te voy a dar son a título personal, ¿sí? Yo soy una persona muy honesta y muy concreta. Lo que pienso, lo digo y no tengo un discurso comercial para que suene bonito. Yo lo lamento para el que no le guste, pero realmente todas las opiniones son siempre a título personal. Con respecto a las criptomonedas, a ver, es un mundo y una tecnología apasionante. Yo creo que así como lo dije del resto de la tecnología informática y demás, estamos recién empezando a ver el embrión de lo que puede llegar a ser. Y digo de lo que puede llegar a ser porque no nos olvidemos que en el mundo han surgido muchas cosas que después no fueron. Y muchas cosas que fueron furor y después no fueron, ¿sí? También es cierto que las criptomonedas se enfrentan con algo que es muy poderoso y que es el poder de los bancos y de los estados, ¿no? Entonces, pasa también con otro tipo de cosas. Lo podemos ver con el petróleo. ¿Mm? O sea, los coches eléctricos son una maravilla, pero realmente van a poder contra ese lobby de las petroleras para que las petroleras desaparezcan. O sea, tenemos que pensarlo. Yo lo planteo. Después, ¿qué pienso yo? Pues pienso que tenemos que ir hacia un mundo más sustentable sin ningún tipo de duda, porque nos estamos encargando de destruir lo único que tenemos seguro, que es el mundo, ¿sí? Lo estamos destruyendo y estamos haciendo que esto cada vez vaya a peor con el cambio climático, con la pandemia. Por bien o por mal, se han hecho las cosas horriblemente mal en el mundo. Entonces, tenemos que tomar conciencia sobre esas cosas. Bien, las criptomonedas no son algo que quede alejado de esto. Al final de cuentas, tenemos monedas descentralizadas, tenemos monedas que están ancladas al dólar, tenemos criptomonedas de todo tipo. ¿Qué ha hecho bueno la criptomoneda? Y en esto yo creo que es una de las cosas que a la larga se van a ir afianzando más. Yo creo que de lo mejor que han hecho las criptomonedas es insertar a muchísima gente en el mundo a que aprenda sobre finanzas, sobre inversiones y que esté pensando en un futuro.
Es decir, quizá empezaron con la criptomoneda y hoy son inversores de crowdfunding o son inversores que compran acciones o compran fondos o compran ETF, porque a través de las criptomonedas, que es algo que llegó prácticamente a todo el mundo, a cualquier persona, no hacía falta que yo fuera un millonario y que tuviera contacto con un agente de bolsa, no, me bajaba una aplicación en el móvil, hacía el registro y ya podía estar comprando criptomonedas. ¿Qué pasa? Que mucha gente ha perdido mucho dinero, mucha gente se ha hecho rica, pero mucha ha perdido, y a partir de perder, yo creo que ahí está la gran enseñanza, ¿no? El hacerse rico de la noche a la mañana no nos enseña nada, pero el perder el dinero sí nos enseña. ¿Qué nos enseña? Que no es llegar y comprar, sino que tengo que aprender, tengo que saber qué estoy comprando, tengo que saber qué hay detrás de ese proyecto. Atrás de las monedas fiat, del euro, del dólar, del yen, hay países que la respaldan, hay un proyecto de país. ¿Por qué la gente confía en el dólar o en el oro? Porque hay proyecto de país. Yo no estoy confiando solo en un papelito verde, estoy confiando en el país que emite ese papelito verde y que respalda ese papelito verde. Entonces, las criptomonedas, al ser tantas, tengo que ver qué hay detrás de ese proyecto, qué tecnología hay, para qué se está creando, cuál es la finalidad de la red que se está creando para llegar a lo que quiero. Entonces, confío en ese proyecto, más allá de lo que me diga un gráfico o de que me hayan dicho que, ojo, que Elon Musk va a comprar Dogecoin. A mí me da igual. Si Dogecoin es una moneda que no sirve, no la compro. Salvo que, bueno, crea que me voy a hacer rico de la noche a la mañana. Entonces sí, pero ahí está lo que hablábamos, ¿no? La falta de educación financiera, educación en ciberseguridad, educación en todo. La educación tiene que ser un pilar fundamental de todos. Entonces, yo invierto en criptomonedas, invierto en mercados financieros, invierto en un montón de cosas, pero lo hago educándome. Antes de poner un centavo en algo, lo estudio, lo analizo, pregunto, busco, y cuando estoy seguro, invierto. Y tengo totalmente controlado mi riesgo en lo que voy a invertir, porque sé que puede fallar. Porque a veces el ser humano tiene ese sesgo de creer que lo que está haciendo está bien. Ah, si yo compro acciones de, no sé, de Apple, van a subir porque es Apple y porque lo digo yo. Bueno, sí, puede ser que la historia te consolide lo que vos crees, pero eso no quiere decir que mañana siga siendo igual. Entonces, ¿en qué nos tenemos que preparar? Nos tenemos que preparar en lo que es poco probable que pase. Lo que decía más temprano. Era poco probable que dos aviones se estrellaran contra las Torres Gemelas, lamentablemente, ¿no? Era totalmente improbable y sin embargo pasó. ¿Y quién estaba preparado para eso? Ni las aseguradoras estaban preparadas para eso, ¿sí? Hoy hay seguros que te cubren contra eso. Entonces, hay ciberseguros, o sea, yo una empresa contrato un ciberseguro por si me atacan. Entonces, lo mismo, ¿no? Educación, yo creo que las criptomonedas son un buen instrumento, el hecho de que estén descentralizadas son un buen instrumento. ¿Quién las controla? Y las controlan los que compran y los que venden y los que apuestan por eso, en definitiva. Uno está confiando en que Bitcoin va a subir porque hay mucha gente que lo va a querer. Bueno, supongamos que es así, pero estudiémoslo, porque yo te puedo estar dando mi opinión, pero la tuya puede ser totalmente distinta. Entonces quizá a ti no te conviene, o tu horizonte o tu idea sea otra. Entonces quizá a mí me conviene comprar Bitcoin y a ti no. Una persona de 80 años hoy podría invertir en una empresa que pague dividendos, por ejemplo, anuales. Quizá no le conviene. Claro que no, es que como, por ejemplo, un niño que vaya a la tienda y se compra una fruta y la transacción del Bitcoin, ¿cuánto demora en hacer una transacción? No, una señora de 90 años a comprar fruta no va a poder pagar con Bitcoin, no va a saber usarlo de repente. O sea, es un poquito medio, ¿no? Pero sí, como una alternativa, de la manera que me lo plantea, oportunidad. Yo lo veo oportunidad. Correcto. Como digo, yo también invierto un poco. De hecho, que muchas personas piensan que el Forex es un engaño. Hay que saber jugar. El que sabe de scalping, vos debes saber muy bien lo que es un scalping.
entrar, salir, y ya, digamos, no ser tan ambicioso, porque a veces es como que te agarran, ¿no? Porque todo depende de relaciones políticas, sociales, económicas, y ahora, hoy por hoy, eso, la verdad que está demandando tanto, lo hace fluctuar demasiado, ¿no? En el tema que hablamos de inversiones. Pero No, y sí, es aparte te sumo una cosa, Pul, la psicología. La correcto. No, psicología de totalmente. uno cree Totalmente. que le va a ganar al mercado. Uno es Sí, una célula en un mar. O sea, uno no va a poder ir contra un banco que en un momento está transaccionando 10.000 millones de euro dólar. Una transacción de 10.000 millones, porque el Forex no es un engaño. El Forex es intercambio de monedas entre países. O sea, yo hago una transacción desde España a México y el Forex está involucrado en esa transacción. Entonces, cuando un banco está moviendo 10.000 millones de euros contra dólar y yo quiero ir y meter una operación de scalping para ganarme 10 pips, exacto. o sea, va a ser lo que el banco decida hacer en el mercado. Y yo puedo decir, no, pero es que está la media móvil, está no sé qué, el Fibonacci, pero si el banco va y mete una operación en mi contra, a mí me revienta. Y Entonces, cuando las eso hay que velitas entenderlo. le tiran esa caída y vos decís, ahí es el Claro, impulso. Va a rebotar, y ahí y le tiras exacto, a 500 el PIB. exacto. Pero por eso Es digo, una es la desgracia. psicología, es lo que uno supone que va a pasar. Claro, Supone que va a pasar, pero no siempre pasa. Entonces, ahí es donde uno tiene que medir el riesgo y tiene que tener la cabeza muy fría, ¿eh? Y lo digo porque no solo invierto, sí, estamos creando una academia para enseñar mercado financiero. Entonces, una de las cosas más importantes que enseñamos es, ok, si vos crees que la operación va a ser lo que vos crees que va a ser, hacela, pero medí el riesgo. ¿Qué pasa si sale en tu contra? exacto. Entonces, si sale en tu contra, pues para eso está el stop loss. Para eso se Exacto. creó el stop loss. Y Punto. El siempre take profit, si no querés, no lo ponga. Da igual. No, déjalo correr. Pero el stop loss usalo, porque es medir cuánto estás dispuesto a perder si lo que vos creías que iba a salir de una manera sale de la contraria. Ya está. Pero eso aplica para todos los órdenes de la vida, ¿eh? No solo sí, para sí, el Forex, para todo. para todo. Educación, lo que acaba de decir, hay que educarse. Yo antes de hacer algo, me educo. Quiero comprarme un Correcto, equipo de seguridad, me educo o busco a alguien que me eduque o me capacite. Totalmente de acuerdo. correcto, correcto. Bien, ahora quiero pasar un poco al tema del ransomware y lo que vienen siendo los leaks. Estuve revisando que una empresa llamada Telecom de Argentina, que pues parece ser un ISP bastante grande, le pidieron aproximadamente 7.5 millones de dólares para un rescate. ¿Qué es un ISP? Son esos que te proveen el servicio. Ahora buscando la página, entras a telecom.com.ar y pues la página dice, nosotros te protegemos, tu empresa crece, te damos ciberseguridad. O sea, es como un contraste a veces que parece que estamos jugando o remando en contra o remando en círculos. No solo quiero hacer este contraste, por ahí algo más delicado es lo que a veces se evidencia con hackeos a celebridades. Estuve checando que en el sitio anterior de lo que era Raid Forums, alguien estaba ofreciendo 40 millones de ID cards de Argentina. Luego de estar checando exactamente qué se habían hackeado, se dieron cuenta que fue el Registro Nacional de las Personas, el Correcto. RENAPER, y pues esto es bastante grave como cosa chusca y prueba de que sí lo habían hackeado. Se filtraron por ahí algunos documentos como el RENAPER de este jugador argentino Messi. Y pues obviamente esto ya crea un contraste, ¿no? Porque te estás dando cuenta que, bueno, pues una cosa es que existan a veces nosotros, profesionales o empresas y personas al cuidado de la ciberseguridad, y luego estos grandes capítulos que suceden en contra de todas las personas, en donde yo ahora vuelvo a entrar a un sitio que dice mitramite.renaper.gov.ar y parece estar en perfecto funcionamiento, dice Registro Nacional de Personas. En ningún lado leyenda legal indica que ha sido filtrada esta base de datos y que si yo estoy aquí debería de tener cuidado porque ya se liqueó o se filtró
¿En dónde queda la responsabilidad de los gobiernos después de que los hackean o les caen un ransomware o una empresa importante? ¿Cómo ves tú este contraste? Porque evidentemente si uno no investiga, busca en la historia, esto se olvida y tú entras a los sitios y ahora parece que el sitio que hackearon, al contrario, me ofrece que yo aquí estoy ciberseguro, estoy ciberprotegido, meta mis datos. ¿Cómo sé que no les cae un ransomware mañana y les roban todo? ¿Qué podríamos tener de contraste en esto? O sea, ¿cómo nos sentimos en este balance? Bueno, hay muchas cosas interesantes que has dicho, Héctor. A ver, primero, el ISP, vamos por ese lado. Telecom en Argentina era la filial de Telecom Italia. No diría que tan grande como Telefónica, pero en Argentina prácticamente tenían la misma presencia en una época, una empresa de telecomunicaciones muy grande. Y es una conversación que yo he tenido muchas veces, ¿eh? ¿Dónde queda la responsabilidad del ISP si a mí me hackean? Porque muchos de los ataques, pero esto claro, es mala prensa para los ISP, que se producen en las empresas, se producen a través del ISP. Porque a mí ¿cómo me llegan? ¿Quién me provee el servicio de internet o un MPLS o lo que o el SOC? A ver, SolarWinds. ¿A través de quién llegó SolarWinds? A través de SolarWinds. No llegó a través de uno que metió un pincho USB o un pendrive en un equipo y llegó a través del mismo fabricante. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de los fabricantes y de los ISP en los ciberataques? Eso es algo de lo que pocos hablan y lo que dicen es, bueno, pero el ISP, para el ISP es transparente lo que pasa por su red. Ya, pero entonces, ¿cómo me protejo yo? O sea, hoy, hace 10 años, como mencionaba más temprano, hace 10 años, ok, te compro esa teoría. ¿Por qué? Y porque en definitiva toda la seguridad se consolidaba en tener un buen firewall, ¿no? Y un buen firewall y punto, un poco más que eso. ¿Por qué? Porque vos tenías una muralla. Al final de cuentas, esto no es muy distinto a lo que pasaba hace cientos de años atrás. ¿Cómo protegías una ciudad? Con una muralla. Bueno, ¿cómo protegías tu empresa? Con un firewall. El firewall era tu muralla virtual, pero todo estaba confinado a 4 paredes. Hoy en día las 4 paredes son virtuales, no existen. Son 4 paredes que son virtuales. Son las 4 paredes que tengo yo en mi casa teletrabajando, tú en la tuya, y esas son nuestras 4 paredes. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad del ISP si a mí me atacan? Porque están pasando por su infraestructura y no están detectando ese ciberataque. Entonces, creo que habría que plantear si realmente esto debería ser así. Por otro lado, RENAPER es el Registro Nacional de las Personas de Argentina. O sea, todos los datos de los ciudadanos argentinos están cargados en RENAPER. Todos, absolutamente todos, ¿sí? Entonces, lo llamativo de esto es que el ataque a RENAPER se produjo unos días antes de las elecciones de medio término de Argentina del año pasado. Y lo dejo ahí, ¿eh? No voy a hacer ningún tipo de apreciación al respecto. Pero es llamativo, ¿no? Que se filtren los datos de 49 millones de habitantes una semana antes de las elecciones, ¿no? Entonces, realmente, y acá redoblo la apuesta, y digo, ¿los estados están preparados a nivel de ciberseguridad para proteger a los ciudadanos? No, la respuesta es no, no lo están. No lo están. No lo está Argentina. En España hemos visto ataques al CEPE, que es el organismo público que se encarga de pagar los planes sociales o las prestaciones a las personas que están sin trabajo. Lo hemos visto en sanidad pública, lo hemos visto en Estados Unidos en organismos públicos. En Argentina no solo pasó en RENAPER, pasó en CONICET. Entonces, ¿están preparados los estados? No. Los estados son elefantes que son difíciles de mover y también es entendible. No es sencillo para un estado, para un país,
Vamos a dar el ejemplo, México. No es sencillo para el gobierno de México decir de un día para el otro, bueno, vamos a modernizar el Estado y no nos vamos a conformar con que las organizaciones o los organismos públicos tengan un firewall nada más. No, vamos a implementar firewall, vamos a implementar un EDR, pero además vamos a implementar un XDR y un NDR. O sea, vamos a redoblar todas las apuestas posibles. Pero además, todos los empleados de la administración pública van a tener mínimamente un doble factor de autenticación con una plataforma que permita una autenticación biométrica para asegurarnos de que ese usuario es quien dice ser y vamos a ir al Zero Trust. No confío en nadie. Pero acá está Carlos Valerdi. No sé si es Carlos Valerdi, que lo demuestre. Bien, ¿están los estados preparados para eso? No. No, no hay asignaciones presupuestarias en ningún estado para ese tipo de cosas. Y como digo, son elefantes. Implementar eso en un país puede llevar tranquilamente 5 años o más, dependiendo del tipo de país, dependiendo cuál sea la brecha digital entre lo que tiene y lo que debería tener. Porque hay estados que no tienen absolutamente nada. Yo he estado en administraciones públicas donde todavía están con Windows 95 o 98. Entonces, su brecha digital son 30 años. No es fácil actualizar 30 años. Y ya me voy un poquito más adentro del país. Las empresas. Hay empresas, no las voy a nombrar, pero hay empresas que proveen sistemas a prácticamente empresas de energía de todo el mundo, que yo lo he hablado también con ellos, digo, pero ¿por qué siguen siendo tan vulnerables? La informática no apareció ayer, apareció hace 30 o 40 años como la conocemos hoy, empezó a ser incipiente desde ese momento. ¿Por qué dejan que los sistemas sigan siendo vulnerables? ¿Y qué te contestan? Y si tuviéramos que actualizar todas las plantas que tenemos en el mundo con ese sistema, no nos daría la vida para hacerlo. Entonces lo dejamos en manos de cada empresa, que cada uno proteja su perímetro. Entonces el problema aquí es que estamos ante una revolución que ha ido más rápido de lo que somos capaces de entender y de lo que somos capaces de acompañar. Y el Estado, sobre todo, los Estados a veces están más preocupados por otras cosas que por la ciberseguridad. Realmente yo no creo que hoy en Argentina, con lo que está pasando, estén muy preocupados por la ciberseguridad. Realmente lo digo y con mucha tristeza, y con muchísimo respeto por Argentina. Pero yo no creo que los políticos en Argentina hoy estén realmente pensando en si el RENAPER esto o el RENAPER. Yo creo que están más preocupados por otras cosas. Y eso juega en contra, porque alarga la brecha digital. Entonces mañana ya se cargaron al RENAPER, ya tienen todos nuestros datos. Mañana las tarjetas de crédito, pasado mañana el CONICET, que es el centro de investigaciones más grande de la Argentina, con lo cual hay investigaciones de científicos que son confidenciales. Entonces yo no sé si eso no ha quedado vulnerable. ¿Se entiende? Entonces, pero esto, de nuevo, que no pasa solo en Argentina, pasa en Brasil, pasa en México, pasa en Estados Unidos, pasa en Israel, pasa en Ucrania, en Rusia, en España, en Francia, o sea, pasa en todos los países. Lo que pasa es que, bueno, algunos están más preparados que otros, algunos son más líderes que otros, y algunos son creadores de tecnología y otros son compradores de tecnología. Entonces, claro, la brecha es amplísima. Y por otro lado, vuelvo a lo mismo, la educación. Los políticos en los países entienden lo que es ciberseguridad, entienden el riesgo de lo que puede llegar a pasar si hay un ciberataque a una planta de energía o a una base de datos de personas o a un puerto o a un gasoducto. ¿Lo entienden? ¿Les entra en la cabeza o solo están pensando en las próximas elecciones? ¿No? Entonces, educación. Educación y educación y educación y tener gente preparada en el estado que sea, vuelvo a repetir que esto no es Argentina o México o España, es todos, tener gente preparada y que entienda la problemática, porque si es un problema para una empresa, imaginemos lo que es para un país, lo vimos con Colonial Pipeline, ya lo vimos lo que puede pasar. Entonces, tiene que haber gente preparada y organismos preparados con gente que sepa mucho y que se haya dado muchas veces contra la pared para poder estimar el riesgo
de no implementar tecnología, conseguir el presupuesto necesario y estar a la altura de las consecuencias. ¿Sí? Las consecuencias las vemos todos los días, no hace falta estar pensando qué podría pasar. No, pensemos lo peor, nos cargan una planta nuclear, ¿cómo actuar? Eso es lo que tiene que pasar y no pasa, realmente pasa y muy poquito y contados con los dedos de una mano, pero en general no pasa. Sacando un poco el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, ahora no nada más participan los ejércitos de estos países, sino también se están enfrentando grupos de cibercrimen. ¿Crees que esto en algún momento se puede llegar a salir de control y quizás se vuelva una guerra cibernética a nivel mundial? Wow, qué, qué importante lo que has dicho. Yo creo que a ver, lo que hablamos, salvando las distancias de lo que hay, ¿no? Lo que es el perímetro de una empresa, la guerra hoy no tiene perímetro, la ciberguerra no tiene perímetro. O sea, pensemos lo siguiente, y a mí me gusta ser muchas veces muy desafiante con las cosas que planteo porque me gusta que la gente piense. Y es más, me encanta que me discutan y que me demuestren que no es como yo lo creo porque eso nos nutre a todos, ¿no? Pero yo digo, hoy vemos una guerra clásica, si se quiere, sí, con armamento, despliegue de tropas, bombardeos, una guerra que pocos de nosotros creíamos que íbamos a volver a ver. Y yo creo que nos ha sorprendido un poco a todos, ¿no? Lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y que espero que termine muy pronto, porque la verdad que no es agradable para nadie una guerra de ese tipo. Pero digamos que es algo conocido. ¿Sí? No, no somos ajenos a lo que es que caiga una bomba, que vuele en un edificio. No es, lamentablemente no somos ajenos a eso. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa guerra se sale de lo convencional, deja de ser una persona armada o una persona manejando un tanque o un cazabombardero o un buque y pasa a ser una persona que está en algún lugar del mundo sentado en una computadora ofuscando todas sus conexiones y conectándose a una VPN, vamos a decir, de algún país, por no nombrar a ninguno, y a través de eso, ¿qué hace? Se carga una planta nuclear o un gasoducto, no voy a ser tan, vamos a decir un gasoducto. Se carga un gasoducto, porque lo puede hacer tranquilamente, ¿eh? O sea, no cargárselo de dejar de hacerlo operar, lo puede hacer explotar tranquilamente y sabemos que es así, no estoy diciendo nada secreto. Bien, una persona desde su casa o desde algún lugar del mundo sentadito, tomando su Coca-Cola, comiendo su lo que sea, y teclea un par de cosas y se carga un gasoducto. ¿Eso dispara o no dispara una guerra? Ya está la guerra. O sea, la guerra cibernética es transversal a la guerra que estamos viendo, pero es una guerra que empezó mucho antes. Y lo peor de todo, y con esto quiero dejar un mensaje también, es que es una guerra que no va a terminar. Yo creo que es una guerra que vamos a ver siempre. Siempre van a haber países que ataquen a países, personas que ataquen a países, personas que ataquen personas, personas que ataquen empresas y empresas que ataquen personas y demás. ¿Sí? Porque detrás de todo esto también hay un gran negocio. A las empresas les conviene que haya un hacker que venda bases de datos de personas y tarjetas de crédito de personas. Hay muchas empresas de dudosa reputación a las que les conviene que esto pase, porque ellos compran esa base de datos y hacen cosas con eso. ¿Sí? A los países les conviene muchas veces que esto pase, porque demuestran su poderío y dicen hasta acá, ojo que puedo ser peor. Entonces, esto es una guerra que no va a acabar, siempre va a pasar, siempre vamos a ser vulnerables de que nos ataquen, que será distinto por el momento al menos a una guerra convencional, sí, sí, pero ya hemos visto gente que ha muerto porque la ambulancia no llegó a tiempo al hospital, porque no sabía cómo llegar al hospital que tenía que llegar, porque le habían ciberatacado su rastreador, su geolocalizador en Alemania. Ya vimos que una persona murió por un ciberataque. Entonces, todo este tipo de cosas son, o sea, nos tiene que poner en ese planteo de decir,
esto no va a pasar. La guerra de Ucrania y Rusia va a pasar. Ojalá que muy pronto y esto se termine por el bien de todos, ¿no? Pero la otra va a seguir. Y los países que están involucrados y los que más poderío de ciberataques tienen van a seguir siendo los mismos de siempre, que son 4 o 5. Entonces, vulnerar las bases de datos de otro país, vulnerar la tecnología, porque el ciberespionaje existe, pero no lo inventamos ahora, se inventó hace cientos de años el ciberespionaje. Ah, mirá, que este está fabricando una cosa que va a andar a vapor, así, a ver si vamos nosotros y hacemos el tren antes que él, ¿no? Entonces, eso existe desde siempre. No lo hemos inventado con la tecnología de informática. Bueno, pues hoy lo hemos llevado al terreno informático y es el ciberespionaje. Entro en un laboratorio y trato de robarle la fórmula para la vacuna del COVID, para hacerla yo primero que el otro. Pero esto es de manual. Lo que pasa es que, bueno, lo hemos llevado a un terreno donde parece novedoso, pero no es novedoso. Entonces, yo creo que es algo que nos tiene que ocupar más que preocuparnos. Si nos preocupamos es porque no le hemos dado la suficiente importancia a tiempo. Nos tiene que ocupar, tenemos que actuar para evitar que eso se propague. Evitar que pase, no lo vamos a evitar, como siempre decimos. Hoy, si se quiere, las personas, la empresa, los países se dividen en dos, en los que han sido atacados y los que serán atacados. Y cada vez más es los que han sido atacados y los que van a volver a ser atacados. Entonces, ¿nos va a pasar? Sí. La cosa es cuándo. La pregunta es cuándo nos va a pasar. Pues estar preparados para que no nos pase, pero esto de nuevo lo reitero y lo voy a reiterar 1000 veces. A todo nivel, como personas, que no nos vulneren nuestro móvil, nuestro correo electrónico, nuestras fotos que están en la nube, nuestras tarjetas de crédito, como empresas, que no nos puedan robar nuestra tecnología, nuestra información, nuestros contratos, y como países, porque al final los países son ciudadanos. Entonces tenemos que estar preparados para esto y para que el día que llegue, tratar de que el impacto sea el menor posible. La verdad es que es así, ¿no? Siempre hay que esperar lo peor, siempre hay que esperar lo peor y prepararse, ¿no? Esperemos que no pase, pero como acabas de mencionar, son las 3. Si no te atacaron, te van a atacar. Y después te van a volver a atacar y te van a volver a atacar. Es algo de no acabarse, ¿no? Mira, recopilando, me encanta la tranquilidad con la que hablas, súper relajado. Te podría escuchar por horas. Bueno, muchas gracias. No, la verdad que sí, qué facilidad. Ahora entiendo tu perfil. La verdad que me encanta, valoro mucho eso y admiro bastante eso. Cuando yo veo algo, ese talento en las personas, sobre todo esa pasión y esa tranquilidad para poder, por eso hablas mucho de educación, ¿no? Ahora yo te pregunto, mira, has dicho lo siguiente, la tecnología apenas empieza, o sea, el embrión, a naciendo, la punta del iceberg, sostenibilidad energética y medioambiental, brecha de ciberseguridad, información, identidad digital, el ISP, ¿por qué no me cuida? Guerra nuclear, que nunca acaba. ¿Vos qué propones? ¿Qué harías? Porque ya sabemos que hay que educarse, hay que leer, hay que estudiar, pero ahora, con esto, no te voy a decir millennials, porque creo que estamos ahí todavía. Somos Así nosotros. que somos todavía. Esto es puro bárbaro, ¿no? Así que, no, y de hecho, con tu edad, mira, imagínate, yo te ponía unos 27. 27, bueno, ojalá. No, entonces con todo lo que acabas de comentar, ¿vos qué proponés, qué pensás? ¿Qué consejo me da Carlos Valerdi? O sea, ¿qué piensa él? ¿Cómo él se protege? ¿Cómo él se prepara en este mundo hiperconectado que es un embrión, punta del iceberg y con todo lo que hay? Vos personalmente, ¿qué crees? Aparte de educarse, leer y demás, ¿cómo vos lo harías? ¿Cómo vos ayudarías al mundo, a las personas que te están escuchando en este momento, que están en pañales y que solamente quieren hacer un TikTok y ser millonario de un día a otro, o ser gamer, o no sé,
o hacer millonarios en la criptomoneda y no saben ni siquiera cómo funciona o cómo funciona el Internet, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ayudaría y qué propone Carlos Valerdi? A ver, esto también es algo que me gusta mucho, ¿no? Cómo poder ayudar desde el lugar de uno. Entonces, lo primero, a ver, ¿cómo me protejo yo? Yo predico con el ejemplo, primero que nada. Entonces, ¿tengo redes sociales? Sí, por supuesto que tengo redes sociales, claro, porque no soy ajeno al mundo en el que vivo, ¿sí? Ahora, ¿qué hago con mis redes sociales? Y ese es el primer planteo que le hago a todos. ¿Qué hago con mis redes sociales? ¿Me expongo o trato de mostrar lo mínimo indispensable o ser atemporal con lo que muestro? Y ahora digo, ¿por qué atemporal? Va a ser rarísimo, rarísimo, hiper rarísimo que alguien encuentre una foto mía en una red social de mis vacaciones en el momento en que yo estoy de vacaciones, por ejemplo. Yo cuando me voy de vacaciones, me voy de vacaciones. Las fotos las subiré después si es que quiero, porque tampoco siento la necesidad de subir una foto si estoy en donde sea que esté de vacaciones. Si yo quiero que alguien que yo tengo ganas de que vea mis fotos las vea, se las envío a esa persona y ya está. ¿Sí? Primero que nada. Mis claves. Y mis claves son hipercomplejas. Invito a todo el mundo a que haga lo mismo. ¿Sí? Tener claves seguras, evitar el nombre del perro y el año, o el nombre del hijo y el año en que nació, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Tener un antivirus, pero parece algo del pasado, pero sí, hay que tener un buen antivirus en nuestros equipos y en nuestros móviles también, porque el móvil hoy es un portátil, una computadora portátil y donde llevamos la mayor cantidad de información. O sea, cualquiera de ustedes que nos estén escuchando, siéntense un minuto, abran su móvil y vean la cantidad de información que tienen en su móvil. Correo electrónico, su currículum, acceso a sus cuentas bancarias, acceso a su información personal del país o de la vacunación o de las fotos de las vacaciones y de los hijos y de todo lo que sea. Eh, ¿Han pensado en toda la información? O sea, tienen más información a veces en el móvil que en la cabeza. Mucha gente tiene más cosas en el móvil de lo que es capaz de recordar, que es un ejercicio que, por ejemplo, yo hago. Yo no anoto nada, yo no tengo agenda, yo me acuerdo de las cosas para usar la cabeza, porque si dejo todo librado a la suerte de una agenda, al final, ¿para qué necesito acordarme si me va a sonar una alarma? Y el cerebro lo uso cada vez menos. Entonces, es, como digo, ¿no? Protegernos, entender que somos vulnerables y esa frase de, ¿quién va a querer hackearme a mí? No, si nadie te quiere hackear a vos, no te creas tan importante de que alguien va a venir a hackear a Carlos Valerdi. Es que el ataque va a llegar a través de algo y vas a ser una víctima más, como miles de personas que pueden llegar a ser víctimas de ese mismo ataque. Nadie va a ir a buscar las fotos de Carlos Valerdi en la playa. A nadie le importan mis fotos en la playa. ¿Qué le importa al que me ataca? Vulnerarme. O sea, tratar de exponerme a mí y a un montón de gente más, que es lo que le ha pasado a los famosos también. Entonces, proteger ese tipo de cosas, protegernos, evitar tener el móvil que sea un nido de juegos y de aplicaciones que desconocemos totalmente, pero bueno, la descargo, total, no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. Prestar atención, o sea, ser un poco más, como decíamos recién, ¿no? Un poco más desconfiado. La calculadora, la aplicación de calculadora, ¿necesita tener acceso a mi geolocalización, por ejemplo, o a mi cámara? ¿Para qué? Si yo no le voy a pestañear para sacar una cuenta. Entonces, ¿necesito darle ese permiso a una aplicación? Bueno, lo pienso, quizá no, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, son consejos que siempre doy, es empezar desde la base, no nos vayamos a un mundo de, no, aparte tengo un MTD en el teléfono móvil, porque la gente va a decir, ¿qué es un MTD? ¿No? ¿Cómo lo instalan? ¿Cómo? No importa. Un antivirus, tengan el teléfono con una clave, que sea lo más difícil posible, ¿sí? Ténganlo configurado para que si te lo roban no lo puedan acceder,
¿sí? Y tratemos de tener la información protegida. No pongamos la clave adelante de la gente que pueden ver qué estamos poniendo, o revisar nuestra banca electrónica en el metro o en el bus o lo que sea, porque nos lo pueden mirar. O sea, son cosas hiperbásicas. No expongamos, como decía recién, toda nuestra vida en las redes sociales. No somos influencers. Y también invito a la gente a que piense en esto. ¿Cuántos Ibai hay? Uno. Uno. No, el mundo no está lleno de Ibais que se volvieron multimillonarios siendo youtubers. Y suerte por él, y me alegro y lo hace súper bien, pero es uno. Cualquiera de nosotros hoy se hace un canal en YouTube. ¿Y cuánto nos costaría tener 1 millón de seguidores? ¿Alguna vez los tendremos? O sea, a veces también es fruto de la casualidad. Entonces es, bueno, hacerse el planteo, ¿no? Bueno, tengo que trabajar, y me hago un canal de YouTube. Y bueno, si tengo 100 seguidores, no importa, no dejo todo, pero me hago mi canal de YouTube y quizá algún día sea rico, o no. ¿Me voy a hacer rico con las criptomonedas? Y si no estudio, lo más seguro es que sí, me haga rico y lo pierda tan rápido como lo gané, ¿no? Que también ha pasado. Si en el momento en que a alguien se le ocurrió comprar una pizza con 10 Bitcoin, el que la vendió la pizza hubiera estudiado lo que era un Bitcoin, que hubiera dicho al final, por 2 pizzas, hago de cuenta que me salieron mal y las tiré y dejo los Bitcoin guardados ahí. Hoy es multimillonario, pero como no estudió y creyó que eso era una cosa que no los perdió. Estoy dando un ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, Elon Musk es uno, pero no podemos ir detrás de lo que cree Elon Musk. Ya lo hemos visto con lo que ha hecho con Twitter, con lo que ha hecho con las criptomonedas. Entonces, Elon Musk dijo que hay que comprar tal cosa. Dijo nada. Estudia. Fíjate si eso realmente es como dice él, porque él puede tener su sesgo, él puede querer creer que eso es bueno y quizá no lo es. Lo que pasa es que, claro, vivimos en un mundo de una hipercomunicación tan grande que todos creemos que podemos ser influencers y no. La verdad es que no es tan fácil. A ustedes les debe costar muchísimo tener audiencia y demás, porque aparte tocamos temas que tampoco son súper divertidos, no bailamos y al ritmo de una canción de TikTok acá. Estamos hablando de temas súper serios y interesantes, ¿no? Y que le toca a todo el mundo que esté conectado con un móvil. Lo que nosotros estamos hablando le toca a todo aquel que tenga un móvil o una computadora. Pero la gente no se sienta a escuchar porque es aburrido que nos digan que tenemos que hacer. No, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué me voy a poner el cinturón de seguridad si yo nunca choqué? Nunca tuve un accidente. ¿Para qué me lo voy a poner? Es que justamente te lo tenés que poner para que cuando pase, ojalá que nunca más pasara, pero va a seguir pasando, estés protegido. Bueno, pues esto es lo mismo. La seguridad es molesta, es súper molesta la seguridad. A nadie nos gusta tener que poner 20 claves para acceder a un lugar. No, a mí tampoco me gusta, ¿eh? No lo disfruto en absoluto. Me parece una pérdida de tiempo, pero lo tengo que hacer por mi seguridad. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender. Tiene que incorporar esto a su vida porque ya es parte de su vida. Porque todos andamos con un móvil en el bolsillo que está rastreando nuestros movimientos, por dónde andamos, a qué hora, nos hace sugerencias. Justo vas pasando por un restaurante donde venden tacos de cochinita pibil. ¿Y a vos te gustan las cochinitas pibil? Porque lo has dicho. Bueno, pues ahí tenés. ¿Y cómo sabe? Pues porque nos están rastreando. Entonces seamos un poco más cuidadosos, ¿no? Ese es el consejo quizás, ser cuidadoso, O no informarse y usar, desconfiar. o no usar. Porque el otro día me dijeron, perdón que te interrumpa, Sí, sí. el otro día me dicen, no, oye, mira, no puede ser. Yo le digo, ¿sabes que todo el día nos escuchan, nos ven por estos teléfonos, hasta saben todo, esta información se vende? El otro día yo, por ejemplo, ahorita estoy con una infección en el ojo, solamente me saqué una foto para mirarlo y mandárselo a mi médico, y ya estaba la policía ahí. Y le dije, es que es normal. Entonces, ¿qué hago? Me dice, yo soy radical, no uso, pero poder vivir en un mundo digital, no de manera digital, virtual, tendría que hacerla como Diógenes, de harapos y en la calle,
¿no? Es que no se puede. Bueno, a ver, nadie se ha muerto por no tener un móvil, ¿sí? Vamos a hacer, o sí, por no haber podido llamar si tuvo un accidente, no tener cómo comunicarse. Pero bueno, vamos a suponer que no vamos a ser tan extremos, ¿no? Vamos a suponer que nadie se murió por no tener móvil, ¿sí? Mi abuela se murió con 90 años y utilizaba un teléfono y tenía redes sociales y demás, y se adaptó a un mundo que no le era nativo, que no era suyo, y se adaptó porque le gustaba. Entonces, la cosa aquí es, ¿podemos vivir desconectados del mundo? Sí, podemos vivir. Las posibilidades que vamos a tener van a ser menos y probablemente sí, no siempre, pero probablemente tengamos menos posibilidades de inserción laboral, de conocer los riesgos, porque el hecho de que yo no tenga móvil no quiere decir que yo no tenga riesgo, ¿eh? No quiere decir eso. Porque no tengo móvil, pero una cuenta de banco seguro que tengo. Y si hackean el banco y se llevan mis datos se los llevaron igual. Y no se los llevaron por mi móvil, se los llevaron por el banco. Entonces, no me hace no vulnerable, me hace menos vulnerable. ¿Sí? No me podrán robar mi foto, porque yo me saco fotos con una camarita de rollo, voy y lo revelo y las tengo guardadas. Fenomenal, no me van a robar mi foto, pero me van a robar otras cosas. Entonces, o alguien va a sacar una foto donde voy a salir yo y ya me está exponiendo. Y si yo no quería salir en esa foto, si yo no quería que en las redes sociales aparecer porque no me gusta, o lo que fuera. Entonces, ¿se puede vivir en un mundo desconectado de todo? Sí, se puede. Conozco gente también que lo hace, pero bueno, como digo, hay que ver también esa balanza, ¿no? De decir, ¿quién es el que lo hace? ¿Es una persona que ya está fuera del mundo laboral, por ejemplo? ¿O es una persona que tiene o que le exige a sus hijos de, no sé, 5, 6, 10 años vivir desconectado del mundo? Yo creo que es un error gravísimo que hoy en día un niño esté fuera de la órbita de la tecnología informática. ¿Por qué? Porque ya vive en un mundo donde prácticamente la mayor parte de las cosas van a través de la tecnología informática. Y yo también hacía la analogía con que ¿qué habrán pensado aquellos que transportaban las cosas en carreta el día que apareció el tren, ¿no? Que habrán dicho, uy, esto nos va a matar a todos, la tecnología esta, qué barbaridad. Y bueno, ¿y hoy alguien duda de que el tren tiene que existir? Nadie lo duda. Entonces, pero lo que decías recién, esto es muy incipiente, recién estamos empezando a entender un montón de cosas, en todo tipo de tecnología. Lo que ha pasado hace un tiempo atrás con esto de la foto del agujero negro y la foto de las galaxias estas que ha sacado el telescopio web. ¿Cuánta gente en el mundo realmente es capaz de entender lo que significa una foto de esas? O sea, abstraer todo y decir, esto significa, eso es tecnología también. Entonces, mucha gente no está preparada para entender eso y no está mal que no lo esté. Ojo, no estoy diciendo que está mal que no esté preparada, no. No está porque no quiere, porque no le interesa, lo que sea, pero eso no la hace menos vulnerable. Entonces, yo creo que las personas tienen que entender que el mundo al que vamos es la tecnología informática, de comunicaciones y demás, es una ola que no va a parar, es una revolución que no va a parar, no va a ser como la revolución industrial, no va a terminar, siempre va a ir a más, siempre va a haber más tecnología informática, va a haber mejores formas de comunicarnos. Empezamos hablando del 4G hace 7, 8 años atrás, ya vamos por el 5 y ya están pensando en el 6. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que introducirnos en el mundo y entender los peligros a los que nos exponemos, incorporarlos y actuar en consecuencia. Bien, para mi última intervención me gustaría abordar lo que comentaste de las brechas digitales. Creo que eso es algo muy relevante y que precisamente abre espacio a la vulnerabilidad. ¿Qué es esto de la brecha digital? Para que lo tengan en cuenta algunas personas en casa. Tú vas al cajero, por ejemplo, al ATM, a sacar dinero,
pero tú pensarías que te está atendiendo un Windows 11, el último, el más nuevo, con todos los parches, y no es así. Muchas veces puede ser hasta un cajero con Windows XP que ya ni siquiera tiene mantenimiento o tiene ese balance para el soporte de ciberseguridad. Ahora, mi pregunta de las brechas digitales va dirigido un poco a los sistemas SCADA, lo que habías comentado, lo que creo que también es muy delicado, que puedan volar un gasoducto. Acá, por ejemplo, México, seguimos siendo un país y ahora más con este presidente petrolero. Entonces, el hecho de que explotaran todos los ductos de Pemex, pues aquí acabaríamos siendo algo así como que un volcán completo, todo México. Pasa por todos lados estos gasoductos. De hecho, uno de los principales problemas que se tiene aquí es que hacen hoyos ilegales en esos gasoductos y hacen el famoso huachicoleo, donde roban digamos que esta gasolina ya refinada y luego la venden ilegalmente. El contexto aquí iría dirigido no solamente a los gasoductos, también están las energías eléctrica, también hay algunas plantas, solamente una muy pequeñita, pero de energía nuclear. ¿Cómo ves tú esta brecha digital ahora si lo ligamos a lo que viene siendo SCADA y IoT? Yo he estudiado un poquito, tampoco soy muy experto en la tecnología de los PLCs, cómo, digamos, están interconectados. Sé que algunas cosas las hacen de manera muy rudimentaria con sensores o que también esta industria 4.0 llegó como de forma muy parchada, entonces tuvieron que ir agregando cosas, pero siguen manejando el CCB, a veces siguen manejando un Windows Server ya viejito que tenían ahí por no comprar la nueva licencia. ¿Cómo afectaría esta brecha digital y si lo ves con un contraste para lo que en un futuro sería el ciberterrorismo? Bueno, a ver, el tema aquí es bastante complejo, ¿no? Porque en el mundo OT, que es un mundo del cual vengo y es un mundo hiperinteresante, realmente la brecha digital es enorme, enorme. Yo he encontrado cosas que ya rozan parece hasta un abandono, y no es así, pero es lo que parece. Entonces, una planta donde nosotros llegamos y nos encontramos que manejan sus sistemas SCADA o manejan sus sistemas de control de lo que sea, no quiero dar demasiados datos, pero con un Windows 95 o 98, uno dice, pero ¿qué tipo de seguridad puede tener esto? O sea, cero. Cero por no ser más pesimista todavía, ¿no? Están totalmente vulnerables a cualquier cosa. Y después, si vamos un poco más allá, también vemos que hay quienes se conectan a esa planta para recopilar algún dato de los sistemas que tienen estos Windows 95, sacan los datos y envían reportes de tal cosa. ¿Y esa conexión cómo se hace? Y esos datos viajan planos. O sea, si yo estoy recopilando de los PLC, vamos a dar un ejemplo, para que la gente nos entienda también. Un PLC prácticamente es un dispositivo que recopila datos y los envía. Si este PLC me está enviando un dato plano de temperatura, de lo que fuera, de la temperatura del agua, es un dato plano. Hay un ataque muy antiguo, que se remonta a 500 años atrás, que se llama Man in the Middle. ¿Qué es esto? Una persona en el medio. Hay un emisor, hay un receptor y hay alguien en el medio que lo que hace es cambiar el mensaje. Esto, la primera vez que se conoció como tal, fue alguien que quería matar a la reina Isabel, ¿sí? Entonces cambió el mensaje. Bueno, este ataque o sea, es tan sencillo como decir, tengo el dato de temperatura del agua que sale de un sensor de una planta X o de un gasoducto o de lo que fuera, lo cambio y lo envío. Las consecuencias que eso puede tener son, a veces no entra en la cabeza de muchas personas. Me ha tocado discutir tanto de estos temas, tanto, decir, por favor, protejamos estos sistemas. Esto es complejo. Esto no es algo así como, bueno, la temperatura está a 80 grados. No importa, está. Y si alguien va y le pone un cero atrás y dice que está a 800, cosa que sería imposible, pero sería vapor, pero vamos, 800. Inmediatamente alguien podría mandar a parar la planta.
¿sí? O podrían dispararse sistemas de control que digan que si la temperatura pasa por un umbral de X grados por encima de tal temperatura, que 800 grados no va a ser, porque si está a 80 realmente, 800 ya es un umbral un poco, ¿no? ¿Qué podría pasar? Imaginemos en una nuclear, imaginémoslo en una termoeléctrica, imaginémoslo en un gasoducto, ¿sí? Entonces, la brecha digital, ¿qué es? Es justamente la palabra lo dice, brecha. Lo que hoy es el estado del arte hoy y lo que tengo. Esa es mi brecha. Y los sistemas en los sistemas industriales, la verdad, tienen una brecha enorme, enorme. Realmente no quiero dar marcas porque tampoco me parece ético dar marcas ni fabricante, pero hemos visto sistemas que yo lo he discutido con él, pero señores, esto hace 30 años podía funcionar y muy bien seguramente, porque ahí está la planta funcionando, pero pasaron 30 años, se hicieron revamping de esta planta, se hicieron cortes por mantenimiento programado de esta planta. Yo no digo que todos los años, pero al menos cada 5 años decir, bueno, ya que la planta tiene que parar porque hay que hacerle mantenimiento a la turbina o hacerle mantenimiento a la caldera o hacerle mantenimiento a las cañerías. Vamos a aprovechar y vamos a actualizar los sistemas. Pero ¿qué pasa? Que si actualizo el sistema o el sistema operativo, el sistema de control no está actualizado. Son los mismos sistemas de control que se usaban hace 30 años atrás. Sistemas que corren solamente en Windows 95 o 2000 o 98 o 2003 con suerte. Entonces, si le pongo un Windows Server 2019, no funciona. Entonces, invierten los fabricantes realmente en decir, vamos a hacer sistemas un poco más seguros, ¿no? O sea, ya no por eso lo que decía yo al principio, acompañar desde el minuto cero al negocio. ¿Dónde está el sector de I+D de esas empresas? Que dice, un momentito, vamos a hacer una planta, vamos a vender una turbina, vamos a vender un sistema SCADA, vamos a vender un DCS y un BOP, pero la seguridad va a ir embebida en el sistema desde el minuto cero y va a ir embebida versión 2022. Ya no se va a vender el viejo sistemita que se conectaba por un protocolo X25. Los cajeros automáticos, los ATM, son protocolo X25. A ver, de todo lo que nos están escuchando, ¿quién estudió el protocolo X25? Lo que hemos estudiado hace más de 15 años, ¿no? Y lo hemos estudiado como, bueno, miren, vamos a sacar el arcón de los recuerdos, protocolo X25, ¿no? Bueno, hoy los cajeros automáticos utilizan protocolo X25. Hiper vulnerable, hiper vulnerable. Entonces, ¿los bancos no tienen dinero para actualizar esto? ¿O no quieren? ¿O les da igual? Por el riesgo, ¿cuánto tengo que invertir en cambiar todos los cajeros automáticos que tengo distribuidos en todas las sucursales del mundo? Porque yo soy el hiperbanco y estoy en todo el mundo. ¿Cuánto me gasto? Bueno, ¿por cuántos incidentes? Prefiero pagar el incidente y actualizar los cajeros automáticos. Porque eso es lo que pasa. Y pasa en los cajeros, y pasa en las plantas, y pasa en los sistemas médicos, y pasa en muchos lados. ¿Por qué? Porque no es tangible. Hasta que no me pasa, el ser humano es así. Hasta que no me pasa, yo creo que a mí no me va a pasar. Y cuando me pasa, me crujen. Bueno, entonces, esa brecha hay que acortarla lo máximo posible. Por eso yo insistía mucho, bueno, tuve la posibilidad de hacerlo, gracias a Dios, porque también creo que en esto los directores de ciberseguridad de las empresas y los directores de IT de las empresas, una cualidad fundamental que deben tener es saber transmitir la importancia del área que están manejando. Entonces yo tuve la oportunidad de saber transmitirlo quizá y de tener jefes que a los que les llegó el mensaje. Entonces lo he podido hacer y he tenido que acortar esa brecha digital 15 años. O sea, yo he pasado sistemas 2003 a 2019 peleándome con los fabricantes para que adaptaran sus sistemas de control al
servidor Windows que yo iba a poner. No el que ellos me exigieran que era 15 años antiguo. No, el que yo iba a poner. ¿Por qué? Porque yo tenía que proteger mi negocio. Y si no le gusta, pues buscaré otro fabricante. Claro, se dice fácil. No puedo llegar y cambiar la turbina y comprar otra turbina a otro fabricante. No, pero puedo exigir. O hacerlo responsable, lo que hablábamos del ISP. Perfecto, si tú te haces responsable de lo que pase, yo dejo el sistema como está. Pero yo, si pasa algo, te hago responsable a ti de lo que pase. Entonces, son sistemas complejos, son muy difíciles de actualizar. O sea, son proyectos, y aparte pensemos otra cosa también para quienes nos oyen. Son sistemas que no paran. Una planta de producción casi no para. Una fábrica de coches no para, está 7x24 produciendo coches. Entonces decir, no, viene el DIT con sus ideas innovadoras y se cree que vamos a parar la planta para que él actualice un Windows o le ponga un parche al sistema. Pero este está loco, que nosotros vamos a dejar de producir 1000 autos para que él ponga un parche en un Windows. Eso es no saber transmitir el mensaje. No, sí pero no voy a parar la planta de capricho, te voy a explicar el por qué. Porque puede pasar que si te atacan, no solo dejes de producir esos 1000 autos que que es el tiempo proporcional que a mí me llevaría a aplicar el parche, sino que se te puede encargar la planta y la puedes tener parada quizás 2 meses. Y si yo te pedí 4 horas para hacer una actualización, imagínate lo que perdés en 4 meses, con suerte. Pero bueno, si tú te haces responsable, yo no te actualizo nada. Ahí lo dejo. Pero yo no voy a ser la cabeza que va a rodar si pasa algo, que quede claro. ¿Mm? Entonces, esto es que volvemos siempre a lo mismo, es educar, insistir, saber transmitir el mensaje y bueno, y, y cuando se hace, hacerlo y hacerlo bien. Y tratar de estar un paso más adelante de lo que es necesario estar, porque sabemos que por próximos 10 años no va a volver a ocurrir, ¿no? En verdad, ha sido un verdadero honor tenerte en esta entrevista. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Bueno, muchas gracias, Debag, Héctor y Pul. Realmente agradecido yo a ustedes por este tiempo, por permitirme estar con ustedes y llevar de nuevo nuestro granito de arena a todas las personas que nos escuchan y ojalá que nos escuche mucha gente. Y bueno, y los invito a todos a que sigamos haciendo este tipo de cosas porque creo que son súper importantes. Tienen mi contacto para lo que necesite, la gente, siempre estamos subiendo contenido también, como decíamos, en la radio, en la revista, así que información hay, solo hay que buscarla. Así que Hay que bueno, buscarlo. desde ya agradecido a los tres y a todos los que nos escuchan Excelente. No, te agradecemos a vos por tu tiempo y todo, la paciencia y demás. La verdad que estuvo genial. Yo me despido con algo. Se me quedaron varias cosas de tu parte y la verdad que fue genial. Y esta es una pregunta que a mí me gusta hacer siempre. ¿Qué tiene tu atención ahorita? Hoy, la tecnología con todo. Para vos personalmente, Carlos, ¿qué tiene tu atención en todo lo que estás metido? Porque uno no maquina 24/7, no está todo el tiempo en modo on, ¿no? Hay momentos en el que uno se relaja, comparte con los amigos, entiendo. Pero ¿qué tiene tu atención? Porque siempre nosotros que estamos metidos en esto, hay algo donde hablamos, quiero hacer ciencia en esto, o esto tiene mi atención y esto me interesa y quiero trabajarlo y a veces tal vez tengo las personas adecuadas para hacerlo o no las tengo, o de repente, porque a veces vos sabés que trabajar en equipo es genial, ¿no? O a veces también hay personas que les gusta trabajar solo, ¿no? Pero así súper cortito, súper corto, así como, ¿qué tiene tu atención hoy? Y con eso me despido. bueno, lo primero que a mí me encanta trabajar en equipo, ¿sí? Eso nutre a las personas. ¿Y qué tiene mi atención hoy? ¿A qué le dedico muchísimo tiempo? Es a esto, a transmitir, a tratar de mejorar cada día mi forma de comunicar las cosas para que lo que he aprendido y las cosas que he sufrido y que he visto y que he tenido que resolver no le pasen a otro, llegar con este mensaje y llegar con el mensaje de la educación, de aprender, de desconfiar y de investigar, porque eso es lo que nos va a permitir tener, en definitiva, un mundo mejor para todos, ¿no?
Así que mi atención la tiene eso hoy en día, en poder llegar a la mayor cantidad de gente posible con este mensaje de que la ciberseguridad al final nos tiene que correr por la sangre, a todos. Te agradezco bastante. ¿Qué pensás de nuestro podcast? ¿Qué nos recomendás? Listo. Genial, la verdad es que me parece buenísimo. Desde ya que espero que lo sigan haciendo, que van a tener mi apoyo siempre para lo que necesiten. Ojalá que esto se repita. Ya se los he dicho, pero desde ya les hago extensa la invitación para que nos acompañen ustedes a nosotros en nuestro programa de radio que tenemos aquí en Madrid, donde también hablamos de tecnología y de ciberseguridad. Y la verdad que me ha encantado la forma en la que preguntan, la forma en la que lo encaran, la amplitud y que me den el espacio también para poder explayarme, porque a veces en esto es cierto que ser muy concreto con las preguntas, esto no es un sí o un no. Muchas veces hay que poner en contexto las cosas para que la gente, que no todos son especialistas en ciberseguridad ni en tecnología, yo siempre digo que nos puede estar escuchando Doña Rosa y Doña Rosa tiene que entender por dónde va nuestro mensaje, ¿no? Porque quizá también le llega. Entonces, para Doña Rosa que nos está escuchando, que siga escuchando este podcast porque se va a poner cada día más interesante, no tengo ningún tipo de duda. Pues muchas gracias, Carlos. En verdad es un honor haberte tenido aquí. Sin duda, pues un especialista. De igual manera, nos gustaría luego invitarte para una serie de debates que vamos a tener. Así Con que todo gracias gusto. a todos. Esto fue La Jaula del Noob. Gracias.